Muchísimas gracias por volver. Es su amiga Patricia Argulú y esto es Entre Nos en PBO Radio, la radio con fe, en este domingo que deberíamos de estar hablando de lo que realmente nos debe de importar, y lo que nos debe de importar es lo que está por venir, no lo que ya está por causas naturales, pues con una involución, y me refiero a la salud de Alberto Fujimori, expresidente del Perú. Es algo que, como a todos, nos va a tocar. Y el hecho de que esté enfermo es una realidad. Que unos quieran minimizar una realidad es lamentable no ver la claridad de las cosas, y con la venganza no vamos a solucionar nada, porque tendríamos que también vengarnos de aquellos que fuimos víctimas del terrorismo. Entonces, ¿dónde está la justicia? Pues la justicia no se da, porque cuando un terrorista te ha masacrado y ha matado a más de 77.500 y pico, según la Comisión de la Verdad, son entidades que existen, no es cifras que uno las dice por decir, pues tendríamos que entonces buscar venganza, y la justicia es 25 años a lo más de cárcel y luego salen. Incluso por ahí hubo algún iluminado que dijo que estos terroristas deberían de hacer vida política para que ellos empiecen a ver la realidad. Un tal Tello en algún momento, un procurador. ¿Es así? ¿Dónde estamos? Deberíamos estar hablando de esto con lo que empezábamos este segmento. La dualidad, el copy-paste, el plagio, la copiada, el dime qué, el calco, el papel carbón del discurso del presidente, que se dignó dizque hablar, no a leer y malleer, no algo que ya lo había dicho quien aparentemente está en funciones de gobierno. Y no me refiero solamente como el premier, sino que a mí me parece que Sombrero Luminoso está simplemente de adorno. Ese es el verdadero portero. El verdadero portero es él, quien está gobernando. Es Aníbal Torres, y el que debe estar furioso es Vladimir Cerrón. Pero deberíamos estar hablando de esto, de que nos están mirando la cara, de que ahora se hacen los ofendidos de que Fujimori. ¡Nada, señores! Hablemos de las cosas que están ocurriendo. Al parecer, las últimas declaraciones, como ya usted bien sabe, de Carilín López, ¿no? Esta señora que se está dando sus declaraciones, y la última declaración, que con esa al parecer no contaba el copión de Sombrero Luminoso, era de que lo llamó el mismo día que encontró la fiscalía los $20,000 en el baño del despacho del aquel entonces secretario Pacheco en Palacio de Gobierno, los $20,000, pues llamó Sombrero Luminoso, Pedro Castillo, a Carilín López para que pongan paños fríos sobre su amigo Pacheco. De esas cosas también deberíamos estar hablando, pero no, nos están haciendo puro show. Y aquí en Entre Nos, tu amiga Patricia Argulú te va a llevar, pues como ya en este copy-paste que ha tenido el presidente, que parecíamos que estábamos en 28 de julio, ¿cierto? Con el frío. Estábamos disfrutando todavía el calorcito y de repente nos llevó a julio en el frío. Y ahí con la algarabía de, un poquito más nos saludamos. ¡Feliz 28! ¿Verdad que sí? Con ese discurso. Pues nosotros lo vamos a llevar un poquito más atrás, un poquito más atrás de Navidad. Un poquito, para recordar estos cambios, cómo han cambiado estos pelones. Bueno, pues, en el segmento anterior, el premier hablaba y nos ponía en la memoria lo de la Universidad de la Cantuta, ¿verdad? Y sería bueno que todos estos jóvenes que han salido a marchar, indignados por esto que acaba de darle la puerta, abrirle la puerta a la libertad en esta última etapa de vida, evidentemente, ¿no? Que tiene
Alberto Fujimori, el expresidente, pues abrirle este paso a la libertad, y hablaba de la Cantuta, el premier. La Cantuta era una universidad, señores, ¿no? Una universidad en las afueras aquí de Lima, donde casi todos los muchachos que van a esta universidad son del interior del país. Es una universidad que los preparaba para ser maestros. Y entonces habían, lamentablemente, como en todas las universidades, y yo anteriormente les estaba dando una experiencia de una clase que fui a tomar en la Universidad de San Marcos en una oportunidad, y me encontré con que entraron unos encapuchados, se identificaron de que eran de Sendero Luminoso y pedían pues donaciones, ¿no? Suspendiendo así, aterrorizando a la clase, ellos encapuchados y pasando ahí una bolsita para que le den lo que sea, ¿no? Así era, y estaban en la gran mayoría de las universidades, ¿no? En la gran mayoría tú veías en los baños las hoz y el martillo y estos mensajes de Sendero Luminoso, ¿no? Que incitaban a la polarización y a la muerte. Y bueno, la Cantuta no era la excepción, esta universidad. Y entonces habían hecho un estudio, pues el grupo de inteligencia del gobierno del Perú en aquel entonces, liderados pues por aquel presidente Alberto Fujimori, y se había hecho este estudio y habían encontrado varios puntos de cabecillas de Sendero Luminoso. Entonces fueron a hacer la función que fueron a hacer, ¿no? Acabar con ellos, y también murieron inocentes. Claro, como todo, en estos días yo escuchaba a un señor que decía, lo encontraron hurtando y robando carteras, ¿no? Y le decía, ¿y su familia sabe que usted sale? No, yo le digo que salgo a chambear, pero no. Claro, es que nadie te dice, no, yo voy a salir a poner una bomba. Yo pertenezco a Sendero. Si la gran mayoría de quienes estaban enfilados en estas agrupaciones, si no eran MRTA o Sendero, pues no le decían ni a sus familias. Y si le decían, pues ya estaban ellos, prácticamente sabían de que estaban expulsados de ellas y se iban a la clandestinidad. Esto era así, señores, ¿no? Porque sabían de que no era nada bueno, pero estaban ahí, y algunos estaban hasta obligados. Bueno, esto es otra historia que tendríamos que hablar. Lo cierto es de que Aníbal Torres hablaba indignadísimo con lo que pasó con la Cantuta, y hablaba de estos 10 muchachos que fallecieron, y con el respeto a toda la familia, no solamente ellos, sino de los militares también, que también tienen familia, y de todos los que somos víctimas de terrorismo. Yo también tengo familia que me mataron los terroristas, y yo creo que como yo muchísimos peruanos. Pero el señor Aníbal Torres parece que no habla, parece de otro lado. Bueno, pues Jesús Sosa Saavedra, este miembro del grupo de inteligencia que luchó contra el terrorismo, este agente que tuvo una entrevista con nuestros hermanos de ATV, pues le va a responder a Aníbal Torres con esto que ocurrió en la Cantuta. Según los informes que habían llegado, ellos habían participado en el reglaje y en la armadura del coche bomba. Ese coche bomba lo habían robado en la tarde, por Santa Anita creo, algo así, y se lo habían llevado a la universidad, y en la universidad lo habían metido. Y ahí lo habían acondicionado, y de ahí salió directamente hacia el Tarata. Ya estaban identificados, ¿no? Solamente queríamos saber su nombre, nada más. Pero el informante, ese es. Y aparte le preguntamos... Y era tan confiable el informante que con solamente señalar... El informante vivía dentro de la universidad. Sabía quiénes eran terroristas y quiénes no. ¿Pero no había riesgo de error? El informante vivía dentro de la universidad, era parte de la universidad, y los agentes de inteligencia que estaban infiltrados paraban todo el día dentro de la universidad. Bueno, esto que ocurrió con lo de la Cantuta fue 2 días después del atentado contra Tarata, el bombardeo que se dio en aquella calle, en este conocido barrio de Miraflores, en Lima, en la capital, ¿no? En julio del 1992, el 16 de julio, si no mal recuerdo. 1,000 kilos de explosivos. Sí, señores, a las 9 de la noche explotó. ¡Pum! ¿Ah?
Más de 183 viviendas, 400 negocios, 63 autos, matando a 25 personas, hiriendo más de 150 de personas, casi 150 y pico de personas. Y esto no lo dice nuestro premier. Yo no me identifico con este premier, que no es capaz de decir las cosas de una manera balanceada, de una manera honesta. La gran mayoría de peruanos fuimos víctimas. Hasta estas familias cuyos familiares pertenecieron a Sendero fueron parte de este atentado. Hay pruebas. También fueron víctimas. Y tener a un premier que no es capaz de expresar la historia como es, ¿a qué juega? ¿A qué está jugando? Nosotros sabemos a lo que está jugando. Lo que quiere, evidentemente, es que no hablemos de lo que hoy nos importa. Es bueno saber el pasado para no seguirnos condenando a que vuelva a ocurrir en el futuro. Pero si vuelven a salir desarmados, ¡ay no! ¿Qué fue de asesino? Fujimori asesino. Y fue consecuencia de... No estoy justificándolo. Ya le digo, también murieron personas que luchamos contra el terrorismo. ¿Te gustaría que te lo maten? ¿Te gustaría que se ensañen? ¿Te gustaría que luego lo quemen? ¿Te gustaría? ¿Por qué no le hace la misma pregunta a todas estas víctimas? A los hijos de Marilena Moyano. ¿Por qué no le habla a los familiares que aún quedaron de las víctimas de Lucanamarca? ¿Ah? ¿Dónde estaba Aníbal Torres? ¿Dónde estabas, papá? ¿Dónde estabas? Ahora bien, Barrios Altos también fueron hechos que ocurrieron también. Sí, víctimas también. Habían gente ahí metida y que estaba con Sendero y gente que no tenía nada que ver. Murieron buenos y malos, malos y buenos. Estabas en el lugar equivocado en el momento que... Lo mismo ocurrieron con quienes fueron las víctimas del terrorismo, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El señor Aníbal Torres, que no hace una remembranza justa para el momento que estamos viviendo, para el puesto que él en este momento está representando en el país, que origina más daño y nos rectifica en que este gobierno simplemente es parte de todo lo malo que nos ocurrió. Porque si fujimorismo fue la consecuencia de lo malo que nos ocurrió, pues eso que nos ocurrió, ustedes son parte de. Nos está demostrando solamente eso. Jesús Sosa Saavedra, que estuvo ahí, luchando ahí, y que luego se le condenó por luchar contra el terrorismo, le responde a Aníbal Torres con la verdad, porque es necesario saber la historia para no volver a cometer errores. Escuchemos. Los saldaderos tenían su misión: hacer el reglaje a las personas o a las que iban a asesinar. Ellos iban por la calle, pasaban por un determinado lugar, se mantenían cada cierto tiempo, de ahí venía otro, se relevaba porque pasaba
ese observaba qué pasaba dentro de la cuadra, ¿no? Y decía, salió a tal hora, entró a tal hora, no salió nadie, y determinaban cuál era el momento del propicio para asesinarlo. Épocas difíciles que hemos vivido, pero ojo, porque todavía tenemos remanentes de Sendero Luminoso. ¿Que están distraídos? No están distraídos. Recuerden lo que ocurrió el año pasado, en enero. Las 16 muertes. Que están en el Braem. Que están laborando hoy y tienen otros recursos económicos del narcotráfico. No lo digo yo. Deberíamos de hablar de estas cosas. Y bueno, yo creo de que siempre hay que ver las cosas positivas, ¿no? Si sabemos de un premier que está indignado y sale a hablar todas estas cosas, y tenemos en la historia audios de quienes aún viven y se les ha enjuiciado por luchar contra un flagelo que lo teníamos en todo el país, que aún existe. Porque cuando dicen que Fujimori acabó con el terrorismo, no acabó. Luchó contra el terrorismo, sí, luchó. Luchó él, su gobierno, los militares que estaban ahí, los ciudadanos también luchamos. Pero también hubieron víctimas, sí, tal vez, víctimas por creer en estos grupos demenciales, por creer en un Abimael Guzmán que lideraba Sendero, por creer en MRTA, por creer en estos personajes. Bueno, en el caso de la Cantuta, que hay tantas madres, hay 10 madres, 10 familias enlutadas, que no les cabe en la cabeza de que sus hijos pudieran haber estado inmersos en esto y que fueron parte del atentado de Tarata y que fueron pues aniquilados en la Universidad de la Cantuta por parte de este grupo que iba en contra de estas plagas, pues no se la pueden creer. Ellos también fueron víctimas. Claro. Víctimas del engaño. Quien luchó contra ellos, este agente, Jesús Sosa Saavedra, en estas declaraciones que le da a TV, habla de este punto. Escuchemos. Detrás de esta declaración tuya, tienes a 10 familias, tienes a 10 madres, que seguro te van a escuchar. ¿Sí? Y va a ser máxima su indignación porque tú estás acusando a sus hijos de terroristas. Así es. Yo las entiendo, las comprendo. Entiendo su dolor. Son madres, son padres, son hermanos o son hermanas. Lógico. Pero de repente ellos no sabían pues en qué andaban metidos sus familiares. Nadie dice, pues voy a salir a poner un coche bomba, pues no, espérame a tal hora para que me abran la puerta. Y así hayan sido terroristas, ellos merecían morir de esa manera, no solamente les dispararon. La gente que murió en Tarata. Pero escúchame, no solamente les dispararon, sino también los enterraron, los calcinaron, los volvieron a sacar, los volvieron a enterrar, los quemaron. Los que murieron en Tarata. La gente inocente que murió en Tarata. Pero tú estás justificando una muerte. No. Ustedes no eran Dios. Yo no estoy justificando. Igual como tú me dices a mí que yo no era Dios, yo te digo, ellos eran dioses. Para ir y matar a la gente inocente que estaba durmiendo ahí en Tarata. Quiero felicitar a la reportera a TV que le hiciera esta entrevista a Jesús Sosa Saavedra en su momento. Y es esto lo que se debería demostrar en las universidades. De esto deberíamos de pensar. Esa pregunta última que le hace, ustedes no eran dioses. Es que no eran dioses. ¿Por qué enajenarnos? Y es difícil decirle a alguien que esté en el momento. Hace 2 días mataron a más de 60 personas, 155 muertos, más de 25 personas en Tarata, 155 muertos, un montón de daños físicos también y viviendas, etcétera. Un atentado.
está en control la adrenalina, no estoy justificando, pero la adrenalina ahí pura, te conviertes igual que ellos. Es que esto no debería haber, pero deberíamos de hablar de esto para que no vuelva a ocurrir. Las universidades deberíamos de estar hablando de esto. Porque todo el tiempo le han puesto el chip que Fujimori, que Fujimori, que Fujimori, que Fujimori, que la China, que el Fujimori, que la China, que el Fujimori, que la China. Hello, ¿dónde estamos? Nada de eso fue bueno. Ni esta plaga, ni la consecuencia política que fue Alberto Fujimori y su gobierno. Porque quiso hacer el bien y después se quiso quedar. Y al quererse quedar hizo cosas horribles y peores. Cuando se habla de esto, ¿no? Estas comparaciones grotescas, pero que son necesarias. Cuando se habla de esto que ocurrió con los muchachos de la Cantuta, pues hay que decir, ¿no? Hay tantos hechos que podemos poner y comparar de lo que hicieron los terroristas, ¿no? Tarat es uno, lo que pasó en Frecuencia Latina, las fosas comunes, los atentados indiscriminados en el interior del país, los masacres en Lucanamarca. Yo creo que es el más, el que hace un conjunto de muchas cosas, ¿no? De muchos puntos que se pueden ver aquí, ¿no? Entraron sobre pretexto de imponer sanción ejemplar a una población que ya no quiso ser más sumisa, porque en su momento estaban apoyando al Sendero Luminoso, pero después pues ya se dieron cuenta de que no, que eso no funcionaba y mataron a 70 personas, los mataron, ¿no? No le importaron de los 69 que masacraron, porque mataron 18 niños, señor Aníbal Torres, a niños. ¿No? Que inclusive uno de esos niños, de esos 18 niños, había unos que tenían 6 meses de edad. ¿Dónde estaba usted, señor Aníbal Torres? ¿Dónde estaba? ¿Ah? Habían como 10 personas que tenían más o menos la edad de usted, señor Aníbal. ¿Sabe cómo la mataron? A machetazo limpio, machete, hacha. Luego le dispararon. Bueno, los quemaron con agua hirviendo. Bueno, esa atrocidad, por eso se le juzgó a Abimael Guzmán también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es difícil hablar de este punto si no traemos hechos concretos a la memoria. Y a Dios gracias, la tecnología nos lleva a hechos a la memoria. Me voy rápidamente a un corte comercial. Cuando regresemos, hablemos de esto, y más adelante va a venir Pedro Sepsek a hablarnos de este viaje que acaba de venir de Ucrania. Él es un periodista de origen uruguayo. Vamos a hablar con él más adelante. Solo aquí en Entre Nos. Pasa la voz.